El mayor general retirado del ejército venezolano, Cliver Alcalá, afirma que sí hay un quiebre en las Fuerzas Armadas de su país y que el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo desde el año 2014 un calculado deterioro de las condiciones de la milicia. Yo creo que el quiebre está presente, ¿no? No se evidencia por el calculado deterioro infligido a las Fuerzas Armadas, especialmente después del año 2014, donde Maduro comenzó a ver a la Fuerza Armada, no así a su cúpula, como un posible enemigo a futuro al él seguir en la violación a la Constitución, ¿no? Y ese deterioro generó que muchos profesionales se fueran de la Fuerza Armada, no a raíz de la situación que se presenta con la usurpación, sino ya desde hace más de 2 o 3 años, por la precariedad que vive el profesional militar. En las Fuerzas Armadas, si hacemos una referencia en los últimos 6 años, el poder adquisitivo del profesional militar se redujo al 3 o 4% que había hace 6 años, ¿no? Eso quiere decir que en cada bolsillo de profesional militar le sacaron el 96% de su poder adquisitivo. Eso hizo la profesión precaria, a pesar del equipamiento, a pesar de las anteriores compras militares para equipar y eso, ¿no? Creo que fue una estrategia de Maduro de reducir la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada, hoy que la necesita por su mitomanía de decir que tiene una posible invasión y que hay que proteger la patria. Él no pregunta por la Fuerza Armada, él pregunta por los colectivos, que hay que fortalecerse, por los presos de las múltiples cárceles que hay en Venezuela, y que presos que llegan casi a 60.000 hombres que están siendo preparados para defender la patria cuando son personas que han delinquido. Entonces le queda a Maduro la estructura que delinque en el país, que ha permitido el ilícito en los diferentes ámbitos, llámese minero, llámese combustible, llámese alimentos, medicina. O sea, la vida cotidiana del venezolano se circunscribe en medio de todos esos ilícitos que parecieran nacionales, pero que están conectados con el ilícito internacional, sobre todo el narcotráfico, sobre todo el de la minería ilegal. Entonces Maduro realmente desmontó la Fuerza Armada, no la preparó. Cuando yo conversaba con los muchachos de los días esos que estuve en Cúcuta, los que llegaban con grado de capitán, con grado de mayor, pero sin la preparación de los cursos necesarios para llegar a ese grado. ¿Qué te quiero decir? Que en Venezuela se obviaron la posibilidad de que el oficial vea su curso que le corresponde para poder ascender, y el mérito no se exigía para los ascensos. Eso genera una comodidad en el profesional militar desmotivado, sin poder adquisitivo, y buscando cómo arreglarse su situación y la de su familia, ¿no? Cliver, con este panorama que nos dices, ¿cómo es que se sigue dando el apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro, y si este panorama que tú nos cuentas aplica para la cúpula? El tema de solidaridad con Maduro se ve en el alto mando, un alto mando desprestigiado, ya con 3 o 4 años en ejercicio, algo nunca visto. La rotación en la Fuerza Armada venezolana, históricamente, un ministro duraba 2 años, y un cargo, en el cargo de general, duraba 2 años también. Y eso ayuda mucho a la dinámica de la institución, porque cada vez que se genera un cambio, viene como el general viene con fuerzas nuevas, ¿no?
cuando se estatiza, como se ha hecho, que hay unidades que tienen 4 años con un general, ya el general no es su prioridad el comando. Su prioridad es para dónde voy a ir, qué voy a hacer, cómo resuelvo mi futuro en estas circunstancias. Y muchos de esos generales del alto mando y de la cúpula militar han decidido resolverse involucrándose en los ilícitos también que se presentan, ¿no? No así la juventud militar. Juventud militar que la que se mantiene ahí, disminuida, con poca capacidad de entrenamiento, con poco poder adquisitivo para llevar su situación, y eso genera una Fuerza Armada desmoralizada y imposible de actuar en cualquier acción. Mira, en la doctrina militar venezolana, una unidad para operar, para ser efectiva, requiere estar por lo menos al 70% de su capacidad de personal y equipamiento. Es posible que las unidades estén ahorita sobre el 70% en equipamiento, pero en personal están por debajo del 20%. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener muchos equipos, pero no tienes quien los opere. Por eso Maduro se ha sustentado en los últimos meses o en los 2 últimos años en el furor de la represión policial, y ahora en los últimos meses en ese soporte de colectivos que le había servido para atacar la población, para llegarle al necesitado y decirle: tú tienes que seguir siendo chavista para mantener esto, si no en el barrio no puede funcionar. Se habla incluso en los últimos eventos que se han dado de apoyo al presidente Guaidó, de personas que desaparecen en los barrios, ¿no? Que los eliminan y que los familiares tratan de ubicar y no los consiguen. Algunos los consiguen porque están presos, pero otros no, son imposibles de conseguirlos. O sea, una represión brutal del régimen que se ve, que se siente en sus últimos momentos. Y históricamente también en Venezuela esos regímenes del pasado, cuando se veían en su peor momento, generaban los peores crímenes. Cliver, en Venezuela se denuncia mucho la injerencia del régimen cubano. ¿Qué tan amplia es la participación de militares e inteligencia cubana en las Fuerzas Armadas venezolanas? Yo creo que la inteligencia que maneja la Fuerza Armada ahorita es totalmente controlada por la presencia de la misión cubana en Venezuela, que ha crecido en los últimos años, su presencia, su influencia, y ha desplazado a los generales que le corresponden, pues. Generales que también han venido ascendiendo sin ningún mérito, sin ninguna capacitación, sin ningún liderazgo, y son monitoreados por estos miembros cubanos que en su mayoría son de altísima edad, que tienen experiencia de ese manejo, sobre todo en su país, y han podido, yo lo llamo el control mental de la Fuerza Armada, lo tiene. Y la inteligencia es de las pocas cosas que funcionan bien en el país, porque se le dan los recursos, se le dan, Cuba hasta hace poquito, que creo que ya ha dejado de ser la entrega de petróleo, recibía casi 120,000 barriles diarios en medio de una crisis de un país que está padeciendo por medicinas y esto, y se mantiene la isla cubana con el soporte energético de Venezuela, ¿no? Entonces, ellos se sienten bien remunerados y colocan todo el personal humano requerido para mantener al señor Maduro con el control de la Fuerza Armada y con el control de las instituciones, porque todas las instituciones han sido tocadas por la estructura de la misión cubana en Venezuela. Cliver, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte qué está pasando con los militares que desertaron y que se encuentran en Colombia, ya que ayer denunciaron que el ACNUR ya no les va a brindar ayuda y los mantiene aislados. Lo que tengo yo entendido
Ellos ingresaron y fueron recibidos como refugiados por el ACNUR, exactamente, ¿no? Eso los colocaba en unas condiciones especial, pues, como refugiados que podían ser apoyados inicialmente y posteriormente llevados a la estructura laboral, no como indocumentados, sino como refugiados. Realmente lo que he visto son focos de algunos elementos que han venido atacando al responsable de esa área allá, han venido atacando a ACNUR, y yo no tengo dudas de que puede haber algunos problemas de atención para manejar una cantidad cercana a los 1.000 hombres, y con familiares algunos, muchos de ellos que no estaban en Venezuela a la hora del ingreso, ¿no? Del 23, sino que estaban ya aquí en Colombia. Entonces eso ha generado problemas logísticos, ha generado problemas de manejo de personal, y entiendo que el embajador venezolano en Colombia tiene prevista una visita para el día lunes, y eso se debe solucionar con el manejo de las instituciones que están ayudando al pueblo venezolano, y sobre todo en la crisis humanitaria que vive el país. Escuchábamos al militar venezolano en retiro, Cliver Alcalá, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Alcalá también es miembro de la Plataforma en Defensa de la Constitución y activista contra el arco minero del Orinoco.